Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Verónica Sotelo. Yo les voy a hablar sobre un tema muy interesante que viene a ser la cultura. Estaremos viendo sus elementos, sus características, los tipos de cultura, entre otros. Ahora vamos a empezar viendo la definición de cultura. Se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. Ahí al lado pueden observar una pequeña imagen que yo le inserté, que es referente a la cultura. Continuamos viendo el origen del término cultura. Nos dice, en su origen etimológico, la palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. Este término es el participo pasado de la palabra colere, que significa cultivar. Continuamos con los elementos de la cultura. El primero nos dice, creencias. Abarca el conjunto de ideas que el grupo cultural establece acerca de lo que es verdadero o falso. Se vincula con el sistema de valores. Valores son los criterios que sirven como modelos evaluadores de la conducta, ya que orientan los que se consideran principios y actitudes aceptables o inaceptables para garantizar la continuidad del grupo. Normas son códigos de acción específicos que regulan la relación entre los individuos con base en los valores compartidos. Incluye el sistema de sanciones. Bien, continuamos con las características de la cultura. Ahí podemos observar que son varias las características. Abarcan la totalidad de las prácticas humanas. Surgen en oposición de la naturaleza, instinto versus conocimiento. Representan una visión del mundo, se expresan simbólicamente, proveen orden social. Su supervivencia depende de la comunicación, consolidan tradiciones, son dinámicas, esto es decir, se transforman. Ahora vamos a ver los tipos de cultura y vamos a ir definiendo algunos de los que están mencionados. Según el sentido antropológico, este se refiere a la cultura que identifica a un pueblo de manera abarcante. Tenemos como ejemplo la cultura egipcia, la cultura inca y la cultura griega. Según el sentido histórico, se refiere a las culturas enmarcadas dentro de un periodo delimitado de tiempo. Tenemos como ejemplo cultura del Renacimiento, cultura del Barroco, cultura medieval. Según el paradigma religioso, en la antropología de las religiones, las culturas se clasifican de acuerdo al tipo de paradigma religioso que desarrollan. Tenemos como ejemplo la cultura monoteístas y politeístas. Vamos a ir avanzando. Vamos a ver el concepto de filosofía de la cultura. La filosofía de la cultura nos dice que es una rama dentro de la disciplina filosófica que tiene por propósito, ¿verdad?, comprender el concepto de cultura y su incidencia en el sujeto. Contexto cultural. ¿Qué nos dice? Conoce como contexto cultural a aquellas variables culturales que permiten la comprensión de un determinado fenómeno en estudio. Es decir, son aquellos elementos culturales que tienen influencia en un hecho, personaje o producto de la historia, y que por ello deben ser considerados para poder hacer una justa interpretación del asunto a estudiar. Bueno, hasta aquí llegamos con este tema sobre la cultura. Vimos lo que es su contexto, su función, las características, tipos, y espero que les haya servido en mucho este tema y muchas gracias.